Hola, espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a hablar sobre un libro llamado Cómo hacer que te pasen cosas buenas de una psiquiatra española llamada Marian Rojas Estapé. Este libro es espectacular, yo se lo recomiendo a muchas personas y en este momento me gustaría hablar específicamente del capítulo número 6, llamado Las emociones y su repercusión en la salud. Es uno de mis capítulos favoritos y considero que es uno de los más importantes porque nos explica muy a profundidad todo el tema de las emociones. Entonces, inicialmente me gustaría hablar sobre la distinción que hace la autora en el libro sobre emociones positivas y emociones negativas. Entonces, ella nos dice que popularmente se conocen como emociones negativas el dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia y la soledad, y que se conoce como emociones positivas a la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. En segundo lugar, les quiero hablar de un estudio muy interesante que se menciona en el libro. Este estudio fue realizado por los doctores David Snowdon y Deborah Danner de Estados Unidos. El estudio consistía en investigar un grupo de 180 monjas de una comunidad religiosa. Este estudio inicialmente estaba pensado para investigar sobre los hábitos alimenticios de esta comunidad, pero con el tiempo se dieron cuenta de que era un grupo de investigación muy interesante debido a que no tenían malos hábitos como por ejemplo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y que adicionalmente tenían bajos niveles de estrés. Entonces los investigadores lo que hicieron fue que empezaron a realizar investigaciones relacionadas con el tema de envejecimiento y longevidad. Entonces estudiaron unas cartas autobiográficas que todas las monjas hicieron a la edad de unos 22 años más o menos y las estudiaron y entonces se dieron cuenta de que habían dos grupos. Había un grupo de monjas que expresaban más emociones positivas en sus notas autobiográficas y había otro grupo de monjas que expresaban menos emociones positivas en sus notas autobiográficas. 60 años después, ellos empezaron a analizar y se dieron cuenta, llegaron como a las siguientes cifras. Se dieron cuenta de que el 90% del grupo de monjas que expresaban mayores emociones positivas seguían vivas a la edad de 80 años, de 85 años. Y en cambio, el grupo de monjas que expresaban menos emociones positivas seguían vivas solo el 34% a la edad de 85 años. Más adelante volvieron a hacer esta medición y se dieron cuenta que las monjitas del grupo que expresaban más emociones positivas seguían vivas el 54% a la edad de 94 años y las del otro grupo de las emociones menos positivas seguían vivas solo el 11% a la edad de 94 años. Entonces, también hicieron un descubrimiento muy interesante y es que las monjitas que expresaban más pensamientos, más sentimientos o que tenían un vocabulario más rico, más amplio, eran menos propensas a tener como enfermedades de demencia senil pasados los 85 años. Y a esta edad es muy probable, la probabilidad es como el 50% de que las personas puedan sufrir Alzheimer. Y esto se veía muy reducido en este grupo de monjas que expresaban más pensamientos, más sentimientos o que tenían un vocabulario más amplio. En este lugar también llegaron a vivir 7 monjas más de 100 años y eran conocidas como las 7 fantásticas. Bueno, finalmente los investigadores llegaron a 2 conclusiones. La primera es que la base de un cerebro sano es la bondad y la segunda es que la senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables, pero la clave parece residir en las emociones positivas. Bueno, en este capítulo del libro, la autora nos habla también de un sistema muy interesante que fue creado por un doctor llamado Paul
Ekman. Este sistema se conoce como el sistema de codificación parcial de acciones. Es una taxonomía que mide el movimiento de los 42 músculos de la cara, los ojos y la cabeza. De esta manera, el doctor pudo identificar en el año 1972 que existían 6 emociones básicas o primarias en el ser humano. Y estas emociones son la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Otra parte muy interesante de este libro es la parte en donde nos habla sobre la neurocientífica Candace Pert, quien escribió un libro llamado Las moléculas de la emoción. Fue ella quien descubrió el receptor opioide. Este receptor se encuentra en la membrana celular y funciona como una cerradura que se conecta con una llave muy específica llamada neuropéptidos. Estos neuropéptidos son el sustrato, son la base de la emoción. Estos neuropéptidos lo que hacen es que envían información al interior de la célula, afectando su frecuencia y la bioquímica celular. Y esto hace que se afecte también de manera directa nuestro comportamiento, nuestra fisiología e incluso nuestra genética. La doctora Candace Pert dice que toda emoción tiene un reflejo bioquímico. Es por eso que en la actualidad se está relacionando de una manera muy directa el tema de la enfermedad con las emociones. Bueno, entonces ella también nos dice que cuando una emoción es negada o reprimida, esta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Freud lo explicaba de la siguiente manera: las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Es por eso que reprimir las emociones es no aceptarlas. Y cuando reprimimos nuestras emociones, estas quedan encajadas o enquistadas en nuestro subconsciente y van a aparecer en otro momento de nuestra vida como una enfermedad física o psicológica. Entonces, las emociones mal gestionadas pueden favorecer la aparición de enfermedades. Otra parte muy interesante de este capítulo es en donde se menciona sobre una terapia muy particular que se realiza a partir del 2013 en Japón. Esta terapia es denominada Ruikatsu, que se traduce como buscando lágrimas. Es una terapia que consiste en proyectar en una sala películas, cortometrajes o anuncios con una carga emocional importante, y esto hace que el grupo de personas que está allí, que generalmente es de 20 o 30 personas, pues empiecen a llorar, empiecen a desahogarse. Esta terapia dura aproximadamente 40 minutos. Japón es conocido por ser un país al que sus habitantes les cuesta mucho expresar esa emocionalidad. Entonces, esta terapia ha sido muy beneficiosa para ellos. Bueno, también se menciona algo muy importante, y es que un investigador llamado William Frey estudió el componente bioquímico de las lágrimas y encontró grandes cantidades de cortisol. Entonces, en el libro nos mencionan que es por eso que después de que nosotros lloramos, nos sentimos como aliviados, como liberados, porque estamos liberando cantidades importantes de cortisol que están relacionados con deshacernos de tensiones, desasosiego, y bueno, esto es lo que nos hace sentir como tan tranquilos después de llorar. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales problemas que se pueden presentar en nuestro cuerpo por reprimir las emociones, o lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Psique significa mente y soma significa cuerpo. Entonces, son enfermedades que tienen un origen en la mente, pero tienen un impacto en nuestro cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, estamos en una situación en donde sentimos vergüenza por alguna razón. Entonces, ese
tema emocional, esa situación emocional, nos produce una reacción física que es que, por ejemplo, se nos sonrojen las mejillas. O si estamos en una discusión muy fuerte con otra persona, también esto puede hacer que se nos suba la presión arterial. O por ejemplo, cuando estamos, que vamos a presentar una entrevista de trabajo, o que vamos a presentar un examen final, o que vamos a realizar una presentación en público, esto puede hacer que nos dé taquicardia o que presentemos sudoración excesiva. Entonces, nuevamente, una situación emocional hace que mi cuerpo reaccione de diferentes maneras. O por ejemplo, también las personas que sufren como de estrés, de ansiedad, personas que sufren también de una enfermedad llamada cronopatía, que es una enfermedad en donde la persona es como obsesiva por aprovechar el tiempo. Entonces, este tipo de personas que viven pues como más estresados, o sí, que es ya como un estrés crónico, empiezan a presentar síntomas físicos como migrañas, dolores de espalda, contracturas, vértigo, mareos, hormigueos, problemas gastrointestinales y bueno, todo este tipo de síntomas. Entonces, se relaciona esa causa mental emocional con lo que luego se expresa como una enfermedad en nuestro cuerpo físico. Bueno, ahora les quiero leer una parte pequeñita de este libro en donde nos habla de las principales enfermedades psicosomáticas. O sea, son como las enfermedades que ya se ha determinado que hay una conexión entre la mente y el cuerpo, o sea, que son generadas por algo emocional. Entonces, voy a leer este pedazo pequeñito por si de pronto estás padeciendo alguna de estas enfermedades, que puedas saber que de pronto hay como una raíz emocional que necesita ser revisada o trabajada. Entonces, dice, los principales trastornos psicosomáticos están relacionados, por ejemplo, con el sistema nervioso. Entonces, las migrañas, los dolores de cabeza, vértigos, náuseas, hormigueos o parestesias y parálisis muscular. Relacionados con los sentidos, entonces puede ser visión doble, ceguera transitoria y afonía. Relacionados con el sistema cardiovascular, pueden ser taquicardias y palpitaciones. Relacionados con el sistema respiratorio, puede ser opresión en el pecho y sensación de falta de aire. Relacionados con el sistema gastrointestinal, entonces pueden ser diarrea, estreñimiento, reflujo, acidez, globo faríngeo y dificultad para tragar. Por ejemplo, en dermatología se ha documentado que ciertas enfermedades cutáneas prevalecen en pacientes que experimentan resentimiento, frustración, ansiedad o culpa. En cardiología se ha demostrado que los ataques cardíacos son más comunes en personas agresivas, competitivas o que han desarrollado una cronopatía, que era lo que mencionábamos anteriormente, que es una obsesión por aprovechar el tiempo. En gastroenterología se ha observado una correlación entre emociones como la ansiedad y las dolencias intestinales o estomacales como las úlceras péptidas. Y también en el libro nos hace una referencia a que en la oncología es en donde se está profundizando más la relación entre la mente y el cuerpo. Bueno, en este capítulo también se nos hace una pequeña mención al tema del cáncer, en donde la autora nos dice que cada vez se está relacionando más el tema del estrés y las emociones con el cáncer, y que aunque todavía no existen estudios serios que relacionen emociones y cáncer, sí todos conocemos una historia en donde nos dicen como, ay, determinada persona tiene cáncer, y nos ponemos a pensar y de pronto decimos como, bueno, es que ha tenido una vida tan difícil que es hasta entendible que de pronto haya desarrollado esa enfermedad. Entonces ya nos pone como ese ejemplo de que todos conocemos un caso de una persona que ha tenido una vida súper difícil y en algún momento nos dan esa noticia de que desarrolló cáncer. En el libro nos menciona un estudio
que hizo un epidemiólogo llamado David Batty. Este señor encontró unos resultados interesantes que pueden ser como un primer acercamiento a esa relación entre emociones y cáncer, y fue que en su estudio se logró determinar que las personas con depresión y ansiedad tenían una incidencia del 80% mayor en cáncer de colon y 2 veces mayor en cáncer de páncreas y esófago. Entonces, bueno, la autora nos dice que igual hay que tener en cuenta que el cáncer se genera por múltiples circunstancias, como pueden ser, pero también antes de esto, ella nos menciona que hay que tener pues como cierto cuidado con estas cifras, porque también es muy conocido que las personas con depresión y ansiedad tienden a consumir tabaco, alcohol o presentar obesidad. Y estos son 3 de los factores más importantes en el estudio del desarrollo del cáncer. Como que son 3 factores que tienen una incidencia súper alta en el cáncer. Ella también nos dice que hay que tener en cuenta que el cáncer se desarrolla por múltiples factores, como puede ser el ambiente, la alimentación, la genética, hábitos tóxicos, pero que cada vez se está cogiendo más fuerza este tema de considerar las emociones también como una causa muy importante. El cáncer está profundamente vinculado con el sistema inmunológico. Entonces, situaciones de estrés crónico, como pueden ser tristezas, preocupaciones o traumas, pueden alterar las defensas y favorecer posibles enfermedades graves. Entonces, en resumen, puede que las enfermedades en sí no generen el cáncer, pero tener este estrés emocional favorece que nuestro sistema inmunológico se debilite y comiencen este tipo de enfermedades, que se conoce como estrés emocional. Puede ser situaciones como la soledad, familiares enfermos, mala relación con el entorno, traumas no resueltos, duelos difíciles o problemas laborales y económicos. Entonces, ser capaces de gestionar, de tener como pensamientos positivos o gestionar bien nuestras emociones, básicamente tener la capacidad de tener una buena salud mental hace que nuestro sistema inmune se vea favorecido, que esté estable, que esté fuerte. Entonces esto evita la producción o que se generen pues este tipo de enfermedades graves como puede ser el cáncer. Bueno, y ya para finalizar, el libro nos regala en este capítulo 5 pautas muy sencillas para la adecuada gestión emocional. Entonces, la primera de ellas es conócete, aprender a conocer qué te perturba, qué te molesta, qué te disgusta, o por el contrario, aquellas cosas que te agradan, que te aportan felicidad. Entonces, al conocerte, vas a saber alejarte o gestionar eso que te disgusta y buscar más de las cosas que te hacen bien. La segunda pauta es identificar tus emociones, ponerle un nombre a eso que estás sintiendo, porque no es lo mismo sentir ira que angustia, o sentir alegría es diferente a sentir emoción o sentir sorpresa. Entonces, saber identificar cada emoción y ponerle un nombre. La tercera pauta es buscar ser asertivo, buscar siempre expresar eso que sientes o que piensas de la mejor manera posible, sin herir a nadie, o buscar una persona con la que puedas desahogarte de una manera adecuada, en donde de pronto, por ejemplo, no vayas a escoger mal a esa persona y luego te vayas a sentir triste o angustiado de haberle contado cosas tan personales, y que el ejercicio de desahogarte, en vez de haberte traído una paz interior, un equilibrio, te genere como una angustia o un desasosiego, porque esa no es la idea. La cuarta pauta es que no te dé miedo conocer tu mejor versión, porque cuando somos personas que se nos dificulta gestionar nuestras emociones negativas o simplemente las silenciamos y no hacemos nada al respecto, nos volvemos personas como
muy frías, de pronto un poquito catatónicas, personas que ya como que no sentimos ilusión por nada. Nada nos motiva, nada nos emociona, entonces va a ser muy difícil encontrar esa ilusión, esa motivación por ser cada vez mejores y por encontrar y descubrir nuestra mejor versión. Entonces, sí, en esta cuarta pauta la invitación es a gestionar nuestras emociones para poder conocer nuestra mejor versión. Y la quinta pauta de la gestión emocional es aprender a poner límites a esas personas que nos desequilibran interiormente. Entonces acá es donde entra lo que se conoce como personas tóxicas. Es aprender a poner esas barreras, a poner esos límites para que este tipo de personas no tengan tanto poder, tanta influencia sobre nosotros, que lo que ellos dicen o piensan no nos afecten de una manera tan negativa. Y muchas veces la mejor manera de solucionar esto, pues, es alejándonos. Si no es posible, entonces intentar gestionarlo de la mejor manera, hablar con esta persona, o bueno, no, mejor. Primero es la solución de intentar organizarlo poniendo un límite, ¿cierto? A través del diálogo. Ya si definitivamente no se pudo, si está siendo demasiado difícil para nosotros, entonces ahí sí la mejor opción será alejarse. Y bueno, esto era todo lo que les quería compartir del capítulo número 6 de este maravilloso libro que me encanta, que lo recomiendo demasiado. Los recomiendo muchísimo que se lo lean porque siento que tiene un gran poder de cambiarnos la vida. Bueno, eso era todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, que les sirva, que en algo les pueda aportar. Y les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en un próximo video.